Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Y ahora nos vamos a adentrar en el análisis también de cómo está la economía de la región de los lagos a propósito del informe de coyuntura económica regional que entrega la Universidad de los Lagos a través del Centro de Estudios para el Desarrollo Regional CEDER. Estamos con uno de sus investigadores, el economista Hernán Frigolet, de este instituto que tiene posgrados en Inglaterra. Hernán, gracias por estar con nosotros. Evidentemente que estamos viviendo años absolutamente distintos a lo habitual. Han sido años de mucho análisis precisamente de economistas, de cientistas políticos. Acabamos de vivir un proceso eleccionario muy relevante, pero además nuestra economía está marcada por lo que ha sido la pandemia también a nivel mundial y por supuesto por lo que ocurrió previamente ya a fines del 2019 con lo que fue el estallido social. Muchos indicadores han estado a la baja, ni hablar solamente del ámbito del turismo, por ejemplo, caída ahí en el mundo de la hotelería de un 80%. De acuerdo a este informe de coyuntura económica regional, que tiene datos fundamentalmente del primer trimestre de este año 2021, enero-marzo, ¿cómo podíamos partir de lo macro? ¿Cómo sitúas tú la economía de la región respecto a lo que está viviendo Chile? A ver, yo creo que hay un efecto que es global y que lo que estamos viendo a nivel nacional también tiene un aterrizaje en la economía regional, sobre todo a través de las exportaciones. O sea, si analizamos el conjunto de la economía regional y lo vemos segmentado de acuerdo a la demanda agregada regional, tenemos un primer componente que se materializa en los indicadores de exportación. Y estos indicadores de exportación se contrajeron fuertemente durante el año 2020, con una caída que en algún momento alcanzó un promedio anual del 12%, y que ha proseguido durante el primer trimestre de este año, reflejando dos cosas. Por un lado, la dificultad de sostener los mercados de destino, y esa dificultad se expresa en una caída de los precios. Y por otro lado, han habido también algunos problemas que tienen que ver con los volúmenes producidos y los volúmenes exportados. Eso tiene que ver principalmente con las cosechas acuícolas en el ámbito sobre todo de salmonicultura. Y por otro lado, hemos tenido que en el segundo semestre del año pasado desaparecieron algunos efectos positivos que habían en el tipo de cambio, que habían estado en alguna medida mitigando los efectos adversos que venía de la economía global. Pero ya en el segundo semestre del año pasado y lo que va de este primer trimestre, el efecto del tipo de cambio desapareció totalmente y entonces eso ha causado un problema mayor en los sectores exportadores que principalmente están ligados a la provincia de Yanquihue, diría yo. Claro, y muy ligado a la salmonicultura en lo específico, acuicultura, pero sobre todo salmonicultura dentro de lo que es la acuicultura. Exactamente. Entonces ahí tenemos un primer efecto, un primer aterrizaje. Un segundo componente que yo creo que ha sido muy duro en la región es todo el freno que hemos visto en la inversión, tanto en la privada como en la pública. La ejecución pública del año 2020 cayó un 22%. Eso es una caída relativamente importante, pero en el ámbito privado tuvimos caídas aún más drásticas. Todo lo que tenía que ver con proyectos de edificación para fines habitacionales, tuvimos caídas del orden del 50%, y todo lo relacionado a edificación con fines productivos, ya sea industrial y comercial y de servicio, tuvieron contracciones sobre el 35%, en promedio ambas. Entonces ahí tenemos una situación de paralización. En algunos momentos estuvimos con frenos del 60% en la superficie autorizada por las respectivas direcciones de obra de los municipios de la región. Y eso obviamente es una paralización enorme y que se verifican en términos de los índices de desocupación en la construcción. Entonces ahí tenemos un segundo elemento que ha constituido un freno, no solamente en la región, pero a nivel nacional también. O sea, un proceso que ha sido bastante transversal a lo largo de todas las regiones, pero en la región de los lagos ha sido un poquito más intenso.
Y en términos por lo mismo del empleo, ¿cómo definirías tú la evolución del empleo que ha tenido esta región, entendiendo que históricamente es una con las tasas de desocupación más bajas del país? Habitualmente en todos los informes del INE, las 3 regiones más australes son las que tienen los índices más bajos y los lagos históricamente está entre la primera, segunda o incluso tercera región con menos desempleo. ¿Cómo se ve esa evolución? Claro, aquí hemos visto que efectivamente la crisis ha sido de tal envergadura que los indicadores tradicionales para medir el desempleo han quedado totalmente fuera de foco. Esto ha sido aplicado a nivel nacional, pero en la región ha sido más duro y más drástico todavía. En el segundo semestre del año pasado, los indicadores de desocupación bajaron a niveles por debajo del 4%, que es una situación de pleno empleo. Eso ni en los mejores momentos de la región habíamos visto indicadores que estuvieran tan bajos como eso. Pero sí ocupábamos después el indicador que construyó el propio INE, que se llama el desempleo ajustado. Teníamos desempleos que llegaron en algún momento a estar en el 31%. Hoy estamos en indicadores que están todavía en el 20% de este desempleo ajustado. Y la ocupación se destruyó el año pasado aproximadamente un 22% del empleo que había en el primer trimestre del año 2020. Y todavía seguimos con niveles de desocupación y de destrucción de empleo que no han repuntado y estamos todavía muy lejos de los niveles de ocupación que teníamos en el primer trimestre del año pasado. Y por lo tanto ahí estamos viendo que hay una dificultad muy grande para recuperar esos niveles de empleo. Y en la región, como tú bien comentabas al principio, tenemos que muchos de los empleos están relacionados con las actividades turísticas, ¿sí? Y ahí los indicadores de pernoctaciones, la ocupación hotelera, han estado en el suelo y en este primer trimestre, producto de las restricciones que se aplicaron en los mercados de origen, es decir, la región metropolitana, y además lo que se aplicaron en los destinos turísticos de la región, imposibilitaron que pudiéramos tener una temporada alta que permitiera recuperar en alguna medida los bajos indicadores que se habían visto durante todo el año pasado. Y eso va a complicar sobremanera la posibilidad de que se recupere relativamente rápido la creación de empleo en la región. Claro, eso justamente te iba a preguntar en términos de proyecciones, porque claro, aquí bien sabemos el sector de servicios, sobre todo el comercio, ha tenido serias dificultades para atender, para abrir incluso producto de las restricciones de la cuarentena, y ni hablar del ámbito del turismo, hotelería, gastronomía, con serias dificultades en ciudades que son emblemáticas para aquello, como Puerto Varas, por ejemplo, donde hay 4 o 5 hoteles allí 5 estrellas, para la zona de Puerto Montt, de Chiloé, de la provincia de Palena, también de Osorno, evidentemente que es un rubro que siempre genera bastante mano de obra, sobre todo en el verano, una temporada que prácticamente no existió durante este 2021. ¿Cómo se puede revertir eso pensando en que van a continuar las restricciones todavía sanitarias? Sí, ahí tenemos un efecto muy duro en el inicio de este año, porque el año pasado prácticamente de temporada alta del turismo interno se salvó, más o menos. Tuvimos indicadores de ocupación que estuvieron por debajo de lo normal, pero que permitieron generar un flujo de caja y acumular una cantidad de recursos que permitió sortear el resto del año. Pero el inicio de este año en eso fue muy malo. Turismo internacional, yo creo que durante todo este año no vamos a tener nada, y durante la mayor parte del próximo yo creo que vamos a empezar recién en el segundo semestre a tener alguna recuperación. Y para la región el turismo internacional es relevante desde el punto de vista de la población flotante que llega, sobre todo en los meses de temporada alta. Y a eso hay que agregarle la pérdida de movilidad que hemos tenido del turismo interno, principalmente de la región metropolitana hacia los principales puntos de destino, con mucha infraestructura de cabaña para estadías más prolongadas, que obviamente no se hicieron presentes. Y eso impactó en el comercio, en los establecimientos de alojamiento, en los restaurantes y sobre todo en las actividades de esparcimiento. Y un sinnúmero de servicios turísticos que están asociados entre turismo y esparcimiento y que están disponibles en la región. Y eso vamos a ver que la recuperación va a ser extremadamente lenta, entonces se necesita una política pública que sea diseñada viendo las peculiaridades de este tipo de actividades. Y ahí yo veo que desde el gobierno central no está dentro de los ejes más prioritarios
tratar de hacer un diseño de política pública ad hoc para lo que necesita el sector. ¿Y una política pública de qué tipo, por ejemplo, crees tú que debería plantearse? Una política en la cual efectivamente generemos algún tipo de incentivos para la movilidad de las personas y que los centros de desarrollo turístico que apuntan a esa población flotante que viene en la mayor parte de Santiago puedan tener algunos incentivos, ya sea tributarios o de subsidios, que sean transitorios, para tratar de impulsar una demanda mayor que la que hay en tiempos normales. Y por otro lado, subsidiar algún tipo de actividad o generar un fondo de inversión regional que permita mejorar y desarrollar infraestructura, que es el momento, yo creo, de preparar algunos nuevos circuitos, algunas nuevas infraestructuras asociadas a esparcimiento turístico, y que esté disponible para cuando esta situación se normalice. Y esa es una ventaja que podría darse en estos tiempos en los cuales no va a haber una dinámica tan efusiva de visitantes, y se puede entonces redireccionar algunos recursos para pensar en ampliar las opciones turísticas que tiene la región. Y eso también deberá estar acompañado de un programa de promoción a nivel interno y a nivel de los países vecinos, en la medida que sus condiciones sanitarias también vayan mejorando. Bueno, Hernán, a propósito de lo que es la realidad hoy día y de lo que viene, me quiero detener en el tema de este freno a la inversión que cayó un 20% durante el año 2020. ¿Cómo visualizas tú, de acuerdo a tu análisis, lo que viene de aquí en adelante, de aquí a lo que es este segundo semestre, entendiendo que, claro, uno de los motores de la región que ha frenado también su inversión es justamente la acuicultura, la salmonicultura, los servicios, donde no se han generado nuevos proyectos debido a la incertidumbre que existe en el mercado? Sí, bueno, yo creo que la clave va a estar en tomar un plan de inversión pública que sea más agresivo y que permita recuperar la caída de ese tipo de ejecución presupuestaria, que en el año 2020 promedió una disminución del orden del 22%. Entonces, para poder recuperar ese terreno tenemos que tener un incremento del gasto que esté en el segundo semestre generando un crecimiento más allá del 30%. ¿En qué hay que focalizarse? Yo creo que reducir fuertemente la brecha digital. Hay un sinnúmero de sectores dentro de la región que están con muy mala cobertura y con prestadores de servicios que están al debe. Y por otro lado tenemos mucha infraestructura de conectividad terrestre que también podría generarse un buen plan que permita en los alrededores, ya sea del eje Puerto Varas-Ensenada y después de Ensenada hasta el empalme con la carretera austral, de Cochamó pasando por Puelo, que yo creo que hay mucha infraestructura carretera que podría mejorarse sustantivamente. Correcto. Y frente al análisis que han hecho varios economistas post elecciones, post el último fin de semana que tuvimos dedicado fundamentalmente a este proceso, dado los resultados, evidentemente, la economía se basa, bien sabemos, en señales. Y allí muchos han dicho, aquí han crecido algunos niveles de incertidumbre, la bolsa cayó varios puntos durante la última semana. ¿Tú concuerdas con aquello? ¿Que se genera un nivel de incertidumbre y que eso puede afectar lo que ocurre en los siguientes meses? Sí, yo creo que la incertidumbre está a nivel global. La caída de la bolsa no fue solamente en Chile, sino que tuvimos fuertes caídas de las bolsas a nivel mundial, incluidas Estados Unidos y Europa, y el resto de las bolsas latinoamericanas también. Hay mucha presión a nivel global por reforzar los ingresos fiscales. Y reforzar los ingresos fiscales tiene un solo norte, un solo derrotero. Hay que aumentar la recaudación. Y para aumentar la recaudación hay que subir los impuestos. Y probablemente los que están en el foco del incremento tributario son aquellos sectores donde hay más capacidad contributiva. Y por eso se está apuntando a un royalty en la minería, impuestos a los altos patrimonios, mayores impuestos a las grandes empresas, a las corporaciones. Entonces hay un sinnúmero de iniciativas que obviamente no solamente se están discutiendo en Chile, sino que prácticamente en todo el mundo. Lo que hay que ver es cuál es la mezcla apropiada de gradualidad con ir teniendo entonces una reforma persistente y paulatina de aspectos tributarios en los cuales Chile está al debe. Y obviamente uno de ellos fundamental que hay que atacar en el corto plazo tiene que ver con la evasión y con la ilusión.
Claro, y en estos impuestos que se están discutiendo, ¿cuál es tu opinión personal, Hernán, respecto al royalty a la minería, a efectivamente cuando se habla de los súper ricos en Chile, etcétera? Bueno, en el caso del royalty a la minería, tenemos la experiencia del superciclo de precios que culminó aproximadamente a inicios del 2014, pero que se inició por allá por el año 2004. Tuvimos una década de precios del cobre que fueron crecientes y en los cuales obviamente la posibilidad de recaudar fue desfavorable para el Estado de Chile y muy beneficioso para la empresa, sobre todo las transnacionales que están operando en Chile. Prácticamente el beneficio fiscal se verificó solamente por el lado de Codelco, que tiene que transferir una buena parte de sus utilidades y del pago de los impuestos llegan finalmente a las arcas fiscales. Pero para el resto yo creo que hubo una oportunidad perdida donde se podría haber obtenido una capitalización mucho mayor del Fondo de Estabilidad Económica y Social o haber creado un fondo de infraestructura que permitiese en momentos como este una acción mucho más frontal y decidida de la política pública, principalmente orientada a reforzar los proyectos de desarrollo y de inversiones de infraestructura que finalmente benefician a las personas y al emprendimiento privado. Claro. Y a propósito de lo mismo, para los siguientes meses, ya para cerrar, ¿cómo es a nivel país, a nivel de la región? ¿Estás optimista, pesimista? ¿Cuál es tu percepción desde el punto de vista, claro, de un economista en esta oportunidad? Bueno, yo creo que todos tenemos una cantidad de fichas importantes puestas en el proceso de vacunación. Y yo creo que ahí el esfuerzo va a tener que redoblarse por parte del gobierno para que la campaña sea efectiva en un menor plazo y logremos llegar al 70 o el 75% de la población vacunada, inoculada, y que reduzcamos fuertemente la presión sobre el sistema sanitario. Y una vez logrado ese objetivo, ya estamos en condiciones de retomar lo que va a ser no sé, pues el incentivo a la reactivación de la economía, y ahí nuevamente vamos a tener que usar una buena cantidad de instrumentos públicos. Y por eso estas medidas de reactivar la recaudación, no solamente en términos de que la economía crezca, sino que tener aportes adicionales por la vía de reformas tributarias aplicables a sectores que ya están bien identificados, va a tener que ser una realidad. Y en ese sentido hay un consenso bastante, diría yo, planetario desde el punto de vista de cuál es la receta con la cual hay que acometer. Pero eso es un proceso que es gradual, no es de la noche a la mañana. Todos estos procesos de reforma o de reestructuración de la recaudación no son instantáneos, ¿sí? Requieren un buen proyecto, requieren su discusión y después para que estos empiecen a implementarse disponen de alguna transición. Y tengamos claro que ya se han efectuado algunas reducciones tributarias que son transitorias, y esas se van a mantener porque son parte del diseño que ha establecido este gobierno y que es compartido por otros economistas que están en la oposición en términos de cuáles son las medidas reactivadoras. Correcto. Y en la región de los lagos en lo particular, ¿cuál es tu visión respecto también al ya segundo semestre? Estamos a puertas de a un par de meses prácticamente de iniciarlo. Bueno, lo clave es en la región también ser muy agresivo en términos de promocionar la vacunación. Segundo, yo creo que hay que hacer una política pública mediática muy intensa en términos de mantener las medidas precautorias que reducen las probabilidades de contagio, y en ese sentido complementamos lo que la vacuna va a proveernos en términos de que si nos contagiamos, este contagio sea leve y no estemos presionando el sistema sanitario. Y de ahí en adelante yo creo que hay que hacer una política muy agresiva para que las pymes cuenten con un apoyo de financiamiento público y por la vía de la banca, pero con algún subsidio bastante directo de la política pública, proveerles de un capital de trabajo que sea potente, que les permita entonces recuperar y irse paulatinamente acercando a sus niveles normales de venta. Pero esto convengamos que no va a ocurrir hasta fines del 2022. Correcto, para tenerlo en claro, Hernán, te agradezco que hayas estado con nosotros. Ahí al final, como hemos tenido algunos problemas típicos de la conectividad, con Hernán estamos conversando desde Santiago, desde la capital del país. Hernán Frigolet, economista, hasta una próxima oportunidad. Igualmente, muy agradecido, estaremos viendo, porque el informe de coyuntura es mensual y estamos cada 3 meses haciendo así una evaluación de lo que va ocurriendo en un periodo más largo que nos permite ver qué procesos se están desarrollando. Así es que ahí estaremos proveyéndoles nuestros informes para que tengamos esa visión y la podamos compartir con ustedes y con los
televidentes que están conectados a este programa. Bien, pues Hernán, por cierto que estaremos conversando más adelante a propósito de este informe de coyuntura económica regional. Bueno, Hernán Fricolet es economista, como le decíamos al inicio, y es investigador del CEDER de la Universidad de los Lagos, que es el Centro de Estudios para el Desarrollo Regional. De ahí la relevancia entonces de analizar también la coyuntura no solo nacional, sino también enfocada aquí a esta parte del país. Y junto a él le decimos gracias a ustedes también por la sintonía. Somos Vértice TV, la televisión regional, y por supuesto nos conectamos en cualquier instante con otro interesante tema. Hasta pronto. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.